La lluvia caía con una furia helada, un telón de acero líquido que separaba a Elena del mundo que una vez fue suyo. A sus 72 años se encontraba de pie, temblando, no solo por el frío que calaba sus huesos, sino por la desolación que le partía el alma. Frente a ella, el imponente y aséptico edificio de la residencia Hogar Dulce Reposo parecía una tumba de hormigón. Vio cómo el lujoso BMW de su hijo, Javier, se alejaba sin siquiera una última mirada, sus luces traseras desvaneciéndose en la cortina de agua como dos ojos rojos que huían de la escena de un crimen. La puerta del coche se había cerrado con un sonido sordo y definitivo, el mismo sonido que hizo su corazón al romperse. El frío cortante de la traición era mucho más doloroso que el viento gélido que azotaba su frágil cuerpo. Cada gota de lluvia que resbalaba por su rostro se mezclaba con las lágrimas silenciosas que no podía contener, un torrente de dolor por el hijo al que le había entregado la vida entera. Había vendido las joyas de su boda para pagarle la universidad, había trabajado hasta el agotamiento en 2 empleos para que a él nunca le faltara nada, y ahora, como pago, recibía el exilio. Lo único que él quería era la casa, el último vestigio de su historia, para venderla y financiar una vida de opulencia junto a su esposa. Dentro del cálido habitáculo del coche, Javier y su esposa, Silvia, ni siquiera mencionaron la figura encorvada que habían dejado atrás. El alivio era palpable en el aire, una tensión que finalmente se liberaba. Hablaban de cifras, de la tasación de la casa, de los viajes a destinos exóticos que harían con el dinero. Para ellos, Elena no era una madre, sino una carga, un obstáculo final entre ellos y la vida de estatus y prestigio que sentían merecer. La habían despojado de su hogar y de su dignidad con una facilidad escalofriante, convencidos de que estaban asegurando su brillante futuro. Elena sintió una mano en su hombro, una enfermera de rostro indiferente que la guiaba hacia el interior. El olor a desinfectante y a tristeza la golpeó con la fuerza de una bofetada. El vestíbulo era impersonal, con paredes de un blanco hospitalario que gritaban soledad. Vio a otros ancianos sentados en sillones, con la mirada perdida en un punto indefinido, como si esperaran una visita que sabían que nunca llegaría. Un nudo se formó en su garganta, tan apretado que le impedía respirar. Un grito ahogado de injusticia y abandono que se quedó atrapado para siempre en su pecho. La habían desterrado a un lugar donde los recuerdos no tenían cabida, donde su identidad se reduciría a un número de habitación y a un historial médico. La llevaron a un pequeño cuarto con una cama, un armario y una ventana que daba a una pared de ladrillo. Ese sería su nuevo universo. Mientras la puerta se cerraba tras ella, Elena se abrazó a sí misma, sintiendo cómo el eco de las risas de su hijo, de cuando era un niño que corría por el jardín de su casa, se convertía en un susurro lejano y doloroso, la banda sonora de su nueva y solitaria existencia. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar a me gusta, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Aquella noche, mientras Javier y Silvia brindaban con un carísimo champán por la venta inminente de la propiedad, celebrando su victoria sobre el pasado, Elena yacía en una cama extraña, mirando el techo y preguntándose en qué momento su amor se había vuelto invisible. Cómo el niño al que le había enseñado a dar sus primeros pasos había sido capaz de empujarla hacia el abismo sin mirar atrás. El dolor no era solo emocional, era una presencia física, una opresión constante que le recordaba que para su propio hijo ella ya había muerto.
Pero lo que ellos no sabían, en su burbuja de codicia y egoísmo, era que aquel acto de crueldad no era un final, sino un principio. Aquella decisión de abandonarla por un puñado de ladrillos y cemento había puesto en marcha un mecanismo silencioso e implacable. Habían desencadenado una serie de eventos que los haría arrepentirse amargamente, porque su madre, la mujer a la que consideraban un estorbo insignificante, guardaba un último secreto, una verdad devastadora que estaba destinada a destruirles. Para comprender la profundidad de una traición, es necesario conocer primero la magnitud del amor que la precedió. La historia de Elena no comenzó en la fría habitación de aquella residencia, sino décadas atrás, en una pequeña casa llena de sol, risas y el aroma a pan recién hecho. Era un hogar humilde, sí, pero rico en lo único que de verdad importa, el amor incondicional. Allí, junto a su esposo, un hombre tan trabajador y bueno como ella, soñó con la familia que construirían, una dinastía de afecto y valores que el dinero nunca podría comprar. El nacimiento de Javier fue la culminación de todos sus anhelos. No fue solo un hijo, fue el sol que salía después de cada noche, la promesa de un futuro brillante, el centro de su universo. Elena y su esposo invirtieron cada gramo de su energía en él, no en lujos materiales, sino en tiempo, en paciencia, en enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Cada noche le leían cuentos no sobre reyes y tesoros, sino sobre héroes de buen corazón que ayudaban a los demás, esperando sembrar en su pequeño alma la semilla de la compasión. Pero el destino, a menudo cruel, tenía otros planes. Una tarde gris, un accidente repentino, le arrebató a su esposo, dejando a Elena sola con un niño de 8 años y un futuro incierto. El dolor fue un océano que amenazó con ahogarla, una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. Sin embargo, al mirar los ojos de su hijo, tan parecidos a los de su padre, encontró una razón para seguir nadando. Se juró a sí misma, ante la tumba de su amado, que Javier nunca sentiría la ausencia de nada, que ella sería padre y madre, escudo y refugio. Aquella promesa la empujó a límites sobrehumanos. Aceptó un trabajo limpiando oficinas por la noche, un empleo silencioso y solitario, donde el olor acre de los productos de limpieza se adhería a su ropa y a su piel. Llegaba a casa cuando el sol apenas despuntaba, dormía un par de horas y luego comenzaba su segundo trabajo, cosiendo para una fábrica textil desde su propia sala de estar, con los dedos a menudo doloridos y sangrantes por el roce incesante de la aguja. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas y callosas, un mapa físico de su sacrificio. Mientras las otras madres del barrio hablaban de sus pequeños descansos o de sus aficiones, Elena solo conocía el zumbido de la máquina de coser y el eco de sus pasos en pasillos de oficinas vacíos. Comía de pie en la cocina, a menudo las sobras frías del día anterior, para asegurarse de que Javier siempre tuviera un plato caliente y nutritivo, esperándole al volver del colegio. Cuando Javier llegó a la adolescencia y sus necesidades crecieron, los 2 trabajos ya no eran suficientes. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión más dolorosa. Abrió el pequeño joyero que guardaba los recuerdos de su matrimonio, y con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, sacó el collar de perlas que su esposo le había regalado en su 5º aniversario. Recordaba su sonrisa al ponérselo, la calidez de sus manos. Venderlo se sintió como vender un pedazo de su propia alma. El hombre de la casa de empeños le dio una suma irrisoria por aquella joya cargada de amor, pero fue suficiente para pagar la matrícula de un curso de informática que Javier anhelaba. Él nunca supo de dónde salió el dinero. Simplemente lo aceptó, dando por sentado que su madre, de alguna manera, siempre proveería. Elena nunca le contó la verdad, no quería cargarle con el peso de su sacrificio.
Su felicidad era la única recompensa que ella necesitaba. Y así continuó durante años. Vendió los pendientes de su boda para comprarle su primer ordenador, una potente máquina que lo colocaría por delante de sus compañeros. Se deshizo del reloj de oro de su padre para financiar un viaje de estudios que, según Javier, era esencial para su futuro. Cada objeto de valor sentimental desaparecía de la casa, transformado en una oportunidad para su hijo, mientras ella se vestía con ropa remendada y usaba los mismos zapatos hasta que las suelas se deshacían. Javier, envuelto en la burbuja de protección que su madre había tejido a su alrededor, creció sin conocer la verdadera dimensión de la lucha de Elena. Veía el cansancio en sus ojos, pero lo atribuía a la edad. Notaba la simplicidad de su hogar, pero nunca la asoció a su propia comodidad. Para él, el amor de su madre era como el aire, invisible, omnipresente y trágicamente algo que solo se valora cuando empieza a faltar. La universidad fue el sacrificio final y más grande. Elena hipotecó la casa, el último legado tangible de su esposo, para pagar una prestigiosa carrera de empresariales para Javier. Las noches de insomnio se multiplicaron. La ansiedad por la deuda era un nudo constante en su estómago, pero la imagen de su hijo con un birrete y un diploma era el único bálsamo para su angustia. El día de su graduación, Elena lloró entre la multitud, sintiendo un orgullo tan inmenso que eclipsaba todo su agotamiento. Había cumplido su promesa. Fue en la universidad donde Javier conoció a Silvia. Era una mujer ambiciosa, con una visión del mundo donde el estatus y la apariencia lo eran todo. Cuando visitó por primera vez la modesta casa de Elena, su mirada recorrió los muebles antiguos y la decoración sencilla con un desdén apenas disimulado. Elena sintió un escalofrío. Vio en los ojos de aquella mujer una frialdad calculadora, la misma que vería en los de su propio hijo años después. Bajo la influencia de Silvia, Javier comenzó a cambiar. Las visitas a su madre se hicieron más cortas y espaciadas. Las conversaciones ya no giraban en torno a sueños y esperanzas, sino a inversiones, oportunidades de negocio y la importancia de proyectar una imagen de éxito. Empezó a sentir una extraña vergüenza de sus orígenes humildes, de la madre cuyas manos callosas habían pavimentado su camino hacia el éxito. El catalizador del conflicto final fue una oportunidad de negocio que se les presentó a Javier y Silvia, un proyecto inmobiliario que requería una inversión inicial considerable. No tenían el capital, y los bancos les negaban los préstamos. Fue entonces cuando sus miradas, unidas por la misma codicia, se posaron sobre el único activo que quedaba, la casa de Elena. La casa que ella había salvado de la ejecución hipotecaria, trabajando hasta el borde del colapso. Comenzaron a hablar de ella no como un hogar, sino como un activo inmovilizado. Empezaron a ver a Elena no como una madre, sino como un obstáculo logístico. En sus mentes retorcidas, la idea de vender la casa y trasladarla a una residencia se convirtió en un acto de benevolencia. Estará mejor cuidada, se decían el uno al otro para acallar la débil voz de su conciencia. Tendrá actividades y gente de su edad. Para Elena, la casa era el santuario de su vida. Cada grieta en la pared contaba una historia. En el marco de la puerta de la cocina todavía estaban las marcas a lápiz que medían el crecimiento de Javier año tras año. El rosal del jardín lo había plantado su esposo el día que se mudaron. Despojarla de aquel lugar era despojarla de su identidad, de sus recuerdos, del fantasma amoroso de su marido que todavía la acompañaba en cada habitación. Intentó razonar con ellos, con la voz quebrada por el dolor. Les habló de los recuerdos, del valor sentimental, de la promesa que le hizo a su padre.
pero sus palabras rebotaban contra un muro de impaciencia y lógica financiera. Para Javier, los recuerdos no pagaban las cuotas de un lujoso deportivo. El amor de su madre no figuraba en el balance de sus ambiciones. Y así, la historia de un amor infinito se encontró con el frío final de una transacción comercial. El peso de todos aquellos años de sacrificio se desvaneció ante la promesa de un cheque con muchos ceros. Elena, sentada en la cama de aquella residencia impersonal, repasaba cada uno de esos momentos, cada noche sin dormir, cada joya vendida, cada oración susurrada por el bienestar de su hijo. El dolor que sentía no era solo por el abandono, sino por la aniquilación de su legado. Se dio cuenta de que le había dado a su hijo todo lo materialmente posible, pero en el proceso había fallado en enseñarle el valor de lo inmaterial. Le había protegido tanto de las dificultades que él nunca aprendió a apreciar el coste del amor. Habían calculado el valor de mercado de la casa hasta el último céntimo, pero habían olvidado una ley universal e inmutable, que toda acción tiene una reacción y que las deudas del corazón son las únicas que el tiempo no puede borrar. Y la deuda de Javier con su madre estaba a punto de ser cobrada de la manera más devastadora e inesperada posible. El día en que vinieron a llevársela, el sol brillaba con una ironía cruel, iluminando cada mota de polvo que danzaba en el aire de la casa, como si los propios recuerdos se negaran a asentarse. Javier y Silvia entraron con sonrisas que no llegaban a sus ojos, portadores de una sentencia envuelta en papel de regalo. Él, su hijo, el niño al que había enseñado a atarse los cordones de los zapatos, ahora venía a desatar el nudo que la unía a su propia vida. Ella, su nuera, observaba cada rincón con la mirada calculadora de un tasador, valorando no los recuerdos, sino los metros cuadrados que pronto serían suyos. «Mamá, tenemos una sorpresa maravillosa para ti», comenzó Javier, su voz impostada, con un tono de falsa jovialidad que a Elena le provocó un escalofrío. Silvia, a su lado, asintió con entusiasmo, sosteniendo un folleto satinado que mostraba imágenes de ancianos sonrientes en un jardín perfectamente podado. «Hemos encontrado un lugar para que descanses, para que te cuiden. Se llama Hogar Dulce Reposo. Tiene médicos, actividades, todo lo que necesitas para estar segura y no tener que preocuparte por nada». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su independencia, una excusa azucarada para el destierro que estaban a punto de ejecutar. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su alrededor, a los muebles que habían envejecido con ella, al retrato de su difunto esposo, cuya sonrisa parecía ahora una mueca de tristeza. Su voz fue apenas un susurro ahogado por la incredulidad. «Pero, ¿por qué? Esta es mi casa. Yo estoy bien aquí, hijo. No necesito que nadie me cuide». Su ruego era el de un animal herido, una súplica por la lógica del corazón frente a la lógica implacable de la codicia que se había apoderado del alma de su hijo. Javier suspiró, un sonido cargado de una impaciencia que ya no se molestaba en ocultar. La máscara de la preocupación se resquebrajó, revelando el rostro frío de un hombre de negocios cerrando un trato. «Mamá, tienes que ser realista. Esta casa es un activo inmovilizado. Es demasiado grande para ti, un peligro constante. Además, Silvia y yo tenemos una oportunidad de inversión que no podemos dejar pasar. Necesitamos el capital. Entiéndelo. Esto también es por nuestro futuro». La palabra activo la golpeó con la fuerza de una bofetada, reduciendo el santuario de su vida a una simple cifra en un balance contable. Silvia intervino, su voz destilando un veneno condescendiente. «Piénsalo, Elena. Podrás hacer amigas de tu edad. No tendrás que limpiar ni cocinar. Será como estar de vacaciones permanentes».
El desprecio en su tono era tan evidente que Elena se preguntó cómo su hijo podía estar tan ciego. Vio en la mirada de aquella mujer el reflejo de la ambición que había consumido a Javier, un pacto silencioso sellado a expensas de su propia madre. La habían juzgado, sentenciado, y ahora solo quedaba ejecutar la orden de exilio. Desesperada, Elena se aferró a la última defensa que le quedaba, el amor. Con la voz quebrada, le recordó a Javier las historias de su infancia en aquel mismo salón, las navidades junto a la chimenea, la promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte de que siempre cuidaría de ella en esa casa. Tu padre construyó este lugar con sus propias manos para nosotros, Javier. ¿No significa nada para ti? ¿No significó nada para ti? Pero sus palabras se perdieron en el vacío, rebotando contra el muro de indiferencia que su hijo había levantado a su alrededor. La respuesta de Javier fue el golpe de gracia, una frase lapidaria que selló su destino y rompió lo último que quedaba de su corazón. Mamá, los recuerdos no pagan las facturas. Y con eso se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Prepara una maleta pequeña, solo lo esencial. El coche nos espera. No hubo más discusión. La decisión estaba tomada. El hijo que ella había criado con infinito sacrificio había muerto en ese instante, reemplazado por un extraño con su mismo rostro. El acto de hacer la maleta fue una tortura silenciosa, una renuncia forzada a toda una vida. ¿Qué era lo esencial? ¿La fotografía de su boda? ¿El osito de peluche raído con el que Javier dormía de niño? ¿El libro de poemas que su marido le leía en las noches de invierno? Cada objeto era un ancla a su pasado, y solo le permitían llevar un puñado de ellos. Sintió cómo la estaban borrando, despojándola de su historia, reduciéndola a una carga que cabía en una pequeña maleta de viaje. El trayecto en el lujoso automóvil de su hijo fue un silencio denso y pesado, interrumpido solo por los susurros de Javier y Silvia en los asientos delanteros, hablando de plazos de venta y agencias inmobiliarias. Elena miraba por la ventanilla, viendo cómo las calles de su barrio, los árboles que la habían visto envejecer, se desvanecían para siempre. Las lágrimas se mezclaban con el reflejo del paisaje que huía, un adiós mudo a todo lo que había amado y conocido. Al llegar a la residencia Hogar Dulce Reposo, el nombre le pareció una burla macabra. El edificio era una estructura moderna y fría, con un olor a desinfectante y a vidas en pausa que se adhería al alma. No había hogar ni dulzura en aquellas paredes, solo la soledad organizada y la espera resignada del final. Ancianos de miradas vacías estaban sentados en el vestíbulo, fantasmas de sí mismos, y Elena supo con una certeza aterradora que pronto sería una más. De ellos, el adiós de Javier fue rápido, casi administrativo. Le dio un beso en la frente, un gesto tan frío y vacío como el vestíbulo que los rodeaba. Te llamaremos pronto, mamá. Cuídate mucho. No esperó a que le asignaran una habitación. No esperó a ver si necesitaba algo. Simplemente se dio la vuelta y, junto a Silvia, caminó hacia la salida, hacia su nueva vida de opulencia, sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido de la puerta automática cerrándose fue el eco del portazo que le habían dado en el alma. Sola, de pie en medio de aquel lugar desconocido, Elena sintió el peso aplastante del abandono absoluto. Vio a través del cristal cómo el ostentoso vehículo de su hijo se alejaba, llevándose consigo los restos de su corazón. El nudo en su garganta era tan doloroso que le impedía respirar, un grito silencioso de una madre traicionada que nadie escucharía jamás. En ese momento, en su punto más bajo, sintió que su vida, tal y como la conocía, había terminado. Los primeros días fueron un infierno de desorientación y pena. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable en la pequeña y estéril habitación.
Las comidas eran insípidas, las conversaciones forzadas y la indiferencia del personal, una capa más de hielo sobre su corazón congelado. Pasaba el tiempo sentada junto a la ventana, aunque ésta solo daba a una pared de ladrillo, esperando una llamada, una visita, una señal de que no había sido completamente olvidada. Pero el teléfono permanecía mudo. Mientras, tanto, en el mundo exterior, Javier y Silvia celebraban su victoria. Brindaban con champán francés en restaurantes exclusivos, publicando en sus redes sociales fotografías de su felicidad radiante, una felicidad construida sobre los cimientos de la casa y el corazón de una madre. Habían liquidado sus memorias con una rapidez asombrosa, vendiendo la propiedad a un promotor inmobiliario que planeaba demolerla para construir apartamentos de lujo. El rosal de su marido, las marcas de crecimiento de Mindosim. Javier en la puerta, todo sería reducido a escombros. Fue en medio de esa oscuridad, cuando la esperanza parecía una llama a punto de extinguirse, que una pequeña luz apareció. No fue un gran gesto, sino algo tan simple como una taza de té caliente ofrecida con una sonrisa genuina. Una joven enfermera de nombre Isabel se detuvo junto a su silla una tarde, notando la tristeza infinita que anidaba en sus ojos. A diferencia de los demás, que solo veían un número de habitación, Isabel vio a una en persona. «Se la ve muy triste hoy, Elena», dijo con una voz suave. «¿Le apetece hablar un poco? A veces ayuda». Al principio, Elena desconfió. Estaba tan acostumbrada a la indiferencia que la amabilidad le parecía extraña. Pero había algo en la mirada de aquella muchacha, una empatía sincera que desarmó sus defensas. Y por primera vez en semanas, Elena habló. Le contó de su esposo, de su casa, de su hijo. Isabel escuchó con una paciencia y una atención que Elena ya no creía posibles. No la interrumpió, no la juzgó, simplemente escuchó y al final le apretó la mano con cariño. «Usted es una mujer muy fuerte, Elena. No deje que nadie le haga pensar lo contrario». Aquel simple acto de conexión humana fue como un sorbo de agua para alguien que moría de sed en el desierto. A partir de ese día, Isabel se convirtió en su ancla. Le traía flores del pequeño jardín de la residencia. Se sentaba con ella durante sus descansos para escuchar sus historias y, lo más importante, le devolvió una pizca de la dignidad que le habían arrebatado. Lo que Elena no sabía y lo que Javier y Silvia nunca podrían imaginar era que esa joven enfermera, esa aliada inesperada en su momento de máxima desolación, se convertiría en el instrumento de una justicia poética tan perfecta y devastadora que cambiaría el curso de todas sus vidas para siempre. El tiempo, ese juez silencioso e implacable, teje los destinos con hilos de causa y efecto, y para Javier y Silvia, el tejido de su opulencia había comenzado a deshilacharse. 4 años habían transcurrido desde que dejaron a Elena en aquel aséptico edificio. 4 años en los que el dinero obtenido por la venta de la casa, una suma que les pareció inagotable, se había escurrido entre sus dedos como arena fina, gastado en una cascada de lujos efímeros y vanidades huecas. La vida de estatus que habían comprado a costa del corazón de una madre resultó ser una fachada insostenible, un castillo de naipes construido sobre cimientos de traición. El espacioso apartamento con vistas a la ciudad, antes un escaparate de su éxito, se había convertido en un eco de sus fracasos. Los muebles de diseño italiano habían sido reemplazados por espacios vacíos, vendidos para pagar deudas urgentes. El BMW que una vez se alejó dejando a Elena bajo la lluvia había sido embargado, un símbolo humillante de su caída. Lo único que abundaba ahora en su hogar eran las facturas sin pagar amontonadas sobre la mesa de centro y una tensión tan densa y cortante como el cristal roto. El amor superficial que los unía se había agriado.
transformándose en un veneno de acusaciones mutuas y resentimiento amargo. Sus días transcurrían entre discusiones agrias, cada uno culpando al otro por la miseria que ahora compartían. Javier, que una vez se sintió un genio de las finanzas, ahora se veía como un fracasado, incapaz de mantener el espejismo de riqueza que tanto anhelaba. Silvia, que lo había admirado por su ambición, ahora lo despreciaba por su incompetencia. La máscara de la pareja perfecta se había caído, revelando dos rostros consumidos por la codicia y la decepción, atrapados en una jaula dorada que ellos mismos habían construido y luego desmantelado. Fue en medio de una de estas tormentas domésticas, con gritos rebotando en las paredes desnudas, que sonó el teléfono. Javier lo cogió con un gesto de fastidio, esperando la llamada de otro acreedor. Pero la voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional y portadora de una noticia que silenció la habitación. Era una llamada de la residencia Hogar Dulce Reposo. Su madre, Elena, había fallecido esa mañana pacíficamente mientras dormía. Un silencio pesado cayó sobre el apartamento, un silencio que no estaba hecho de dolor, sino de una compleja mezcla de emociones. Javier no lloró. Sintió una punzada, un pinchazo agudo y fugaz de culpa que rápidamente enterró bajo una capa de alivio. La obligación, la pequeña espina que aún le recordaba su crueldad en visitas, esporádicas y forzadas, había desaparecido. Para él, la muerte de su madre no era el final de una vida, sino el final de un problema, el último cabo suelto de una transacción que le había salido mal. Silvia, por su parte, ni siquiera fingió sentir pena. Su mente ya estaba calculando si aquella muerte podría, de alguna manera, traer consigo algún beneficio inesperado. Una semana después, cuando la vida parecía haberse estancado en su mediocridad desesperante, llegó otra llamada. Esta vez no era de la residencia ni de un cobrador, sino de la recepcionista de un prestigioso bufete de abogados del centro de la ciudad. Un tal señor Méndez, un nombre que a Javier le sonaba vagamente como un eco de la infancia, solicitaba su presencia para la lectura de las últimas voluntades y testamento de su difunta madre. La palabra testamento resonó en el aire viciado del apartamento como una campana de esperanza. Los ojos de Silvia se iluminaron con una avaricia que ya no se molestaba en disimular. La desesperación dio paso a una euforia febril. «Una herencia, Javier», susurró, agarrándole del brazo con una fuerza renovada. «Claro, tenía que tener ahorros. Tu madre era muy austera. Quizás estemos salvados». La idea de que Elena, la mujer a la que habían despojado de todo, pudiera ser su redentora financiera, era una ironía que sus mentes egoístas eran incapaces de procesar. Impulsado por esta nueva y egoísta esperanza, Javier acudió a la cita. Se vistió con el único traje decente que le quedaba, intentando proyectar una imagen de respetabilidad que ya no poseía. Durante el trayecto no pensó en su madre, en sus sacrificios, en su sonrisa. Pensaba en cifras, en la posibilidad de saldar sus deudas, de recuperar su antiguo estatus, de volver a impresionar a Silvia y al mundo. No iba al encuentro del legado de su madre, iba en busca de un rescate. Mal sabía él que no encontraría la salvación, sino su condena definitiva. El despacho del señor Méndez era un santuario de 1900. Sobriedad y elegancia atemporal. Paredes forradas de libros encuadernados en piel, muebles de caoba oscura y un pesado silencio que imponía respeto. Contrastaba brutalmente con el caos y la decadencia de la vida actual de Javier. El señor Méndez era un hombre mayor, de cabello plateado y una mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Miró a Javier por encima de sus gafas con una expresión que no era ni hostil ni compasiva, sino simplemente grave, como la de un juez a punto de dictar sentencia.
Señor Javier, gracias por venir, comenzó el abogado con una voz profunda y mesurada. Su madre, Elena, a quien tuve el honor de representar durante muchos años, dejó instrucciones muy claras y específicas antes de su fallecimiento. Javier se inclinó hacia adelante en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho por la anticipación. Pero el señor Méndez no sacó un grueso documento legal lleno de cláusulas y cifras. En su lugar, abrió un cajón y extrajo un único sobre amarillento y frágil por el paso del tiempo. Ella no dejó un testamento tradicional, continuó el abogado, deslizando el sobre por la pulida superficie de la mesa, hasta que se detuvo justo frente a Javier. Dejó esto para usted. En el anverso del sobre, con la caligrafía temblorosa pero inconfundible de su madre, estaba escrito su nombre. Para mi querido hijo, Javier. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Una premonición de que lo que contenía aquel sobre no era la solución a sus problemas, sino el comienzo de uno mucho mayor. Con manos que temblaban ligeramente, rompió el sello. Dentro no había un cheque bancario, ni el título de una propiedad, ni un certificado de acciones. Solo encontró varias hojas de papel dobladas, cubiertas de principio a fin por la escritura de su madre. El aroma a lavanda, el perfume que ella siempre usaba, emanó de las páginas, un fantasma sensorial que lo transportó por un instante a una infancia que él mismo había decidido aniquilar. Empezó a leer, y el mundo, tal y como lo conocía, comenzó a desmoronarse a su alrededor. La voz de su madre pareció resonar en el silencio del despacho, no como un recuerdo, sino como una presencia viva, calma y devastadoramente clara. Mi querido hijo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en este mundo ha terminado. Espero que mi partida no te haya causado demasiadas molestias. Sé lo ocupado que siempre has estado construyendo tu futuro. La amabilidad de las primeras palabras era un preludio engañoso, la calma que precede a la tormenta más violenta. Recuerdo perfectamente el día que me llevaste a la residencia. Usaste palabras hermosas, seguridad, cuidados, compañía. Quise creerte, hijo mío, te juro que lo intenté con todas mis fuerzas, pero vi la verdad en tus ojos y en los de tu esposa. Vi la impaciencia, la codicia. Vi que mi hogar, el lugar donde te enseñé a caminar, no era para ti más que un obstáculo, un activo que debía ser liquidado para financiar una vida de apariencias. Javier sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Lo que nunca supiste, Javier, lo que nunca te conté para protegerte de las preocupaciones del mundo, es que tu padre no fue solo un hombre bueno y trabajador. Fue un hombre increíblemente astuto. Durante toda su vida invirtió en secreto cada céntimo que lográbamos ahorrar. No construyó una casa, hijo. Construyó un pequeño imperio silencioso para nosotros, para ti. Una fortuna que yo he administrado y hecho crecer desde su muerte, esperando el momento adecuado para entregártela. El rostro de Javier perdió todo su color. Levantó la vista de la carta, con los ojos desorbitados, buscando una negación en el rostro del abogado. Pero el señor Méndez simplemente lo observaba, impasible, confirmando la terrible verdad con su silencio. Javier volvió a bajar la mirada al papel, sus manos ahora temblando de forma incontrolable. La fortuna que había anhelado, la solución a todos sus problemas había existido todo el tiempo, oculta a plena vista. La casa, continuaba la voz de su madre en su cabeza, la casa que vendiste con tanta prisa era simplemente una prueba, la prueba final. Quería ver si el niño al que crié entre valores de amor y respeto aún vivía dentro del hombre en el que te habías convertido. Quería saber si, llegado el momento, valorarías más el amor de tu madre que el frío valor de unos ladrillos. Y tú, mi querido hijo, suspendiste la prueba de la forma más rotunda y dolorosa posible.
Cada palabra era un martillazo en el alma de Javier. El calor de la esperanza se había transformado en un frío glacial que le calaba hasta los huesos. No era solo la revelación de la riqueza perdida, era la comprensión de la magnitud de su fracaso como ser humano. Había sido pesado en la balanza del amor de su madre y había sido hallado falto, terriblemente falto. Había vendido su primogenitura no por un plato de lentejas, sino por las migajas que cayeron de la mesa. Por lo tanto, la fortuna que tu padre y yo amasamos con tanto esfuerzo y sacrificio no será tuya. He decidido dejarla a quienes demostraron tener el corazón que a ti te faltó. Una parte sustancial será donada a la residencia Hogar Dulce Reposo, con la condición de que se utilice para mejorar las instalaciones y la calidad de vida de sus residentes, para que otros ancianos puedan tener la dignidad y el confort que yo a menudo eché en falta. La carta continuó, asestando el golpe de gracia con una precisión quirúrgica. El resto, el patrimonio personal, una suma que cambiará la vida de cualquiera y asegurará el futuro de generaciones, se lo he legado en su totalidad a una sola persona, la joven enfermera Isabel. La muchacha que me traía una flor sin que nadie se lo pidiera, la que se sentaba a escuchar mis historias cuando tú no tenías tiempo, la que me dio un vaso de agua con una sonrisa genuina mientras tú, probablemente, brindabas con un champán carísimo pagado con el dinero de mi soledad. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Javier, un sonido animal, primario, de puro dolor. Las lágrimas brotaron de sus ojos nublando las palabras en la página, pero ya no necesitaba leer. La verdad lo había golpeado con la fuerza de un tren de mercancías. Isabel, una completa extraña, era ahora la heredera de la vida de lujo, estatus y seguridad que él había creído merecer por derecho de nacimiento. Él, el hijo único, el centro del universo de su madre, se quedaba sin nada. Di Javier, mi único hijo te dejó esto, concluía la carta. Te dejo esta carta y con ella una última lección. La casa que vendiste con tanta avidez valía unos cientos de miles. El amor incondicional que despreciaste y arrojaste a un lado era incalculable. Espero que ahora, en la pobreza que seguramente te rodea, tengas todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre la diferencia. Con el amor que, a pesar de todo, solo una madre puede sentir. Elena. El papel se deslizó de sus dedos, inertes. Javier se derrumbó, cayendo de rodillas sobre la alfombra persa del despacho. Los sollozos se convirtieron en un llanto histérico, desgarrador, el lamento de un alma en pena que acaba de comprender la enormidad de su pecado. No lloraba por los millones perdidos, aunque el dolor de esa pérdida era agudo. Lloraba por la verdad que esas cifras representaban, la monstruosidad de su propia traición. Había abandonado a su madre, la había condenado a la soledad, había vendido su historia y sus recuerdos por una miseria, todo mientras ella guardaba para él un tesoro. Había cambiado un reino por un puñado de monedas falsas. El señor Méndez lo observaba desde su silla, su rostro ahora teñido de una profunda lástima. No había nada que decir. La justicia, a veces, no llega a través de un tribunal, sino en una hoja de papel amarillento, escrita con la tinta indeleble del amor y el desengaño. En ese momento, de rodillas en el suelo de aquel lujoso despacho, rodeado por la evidencia de una riqueza que nunca sería suya, Javier comprendió que su sentencia no era la pobreza. La pobreza era solo el escenario. Su verdadera condena, su infierno personal y eterno, sería vivir cada día de su vida con el recuerdo de la madre a la que había traicionado y el eco de una fortuna que perdió. No por un mal negocio, sino por un mal corazón. Javier salió del despacho del señor Méndez como un autómata, un hombre vaciado de toda sustancia, moviéndose por las concurridas calles de la ciudad sin ver a
Nadie. El ruido del tráfico, las voces de la gente, las luces de los escaparates, todo era un borrón indistinto y lejano. En sus manos todavía arrugaba la carta de su madre, un trozo de papel que pesaba más que todo el oro del mundo, el testamento de su propia condena. Cada palabra leída era un clavo candente martilleado en su conciencia, y el eco de la voz de su madre en su cabeza era una tortura de la que sabía que nunca escaparía. Al llegar al miserable apartamento que ahora llamaban hogar, encontró a Silvia esperándolo con una ansiedad febril, sus ojos brillando con la luz depredadora de la codicia. Antes de que él pudiera articular palabra, ella se abalanzó sobre él, buscando en su rostro la confirmación de sus esperanzas. ¿Y bien? ¿Cuánto? ¿Es suficiente para sacarnos de este agujero? Dime, Javier. Su voz era un silbido agudo, la impaciencia de una adicta esperando su dosis. No preguntó por su madre, ni por sus sentimientos. Solo le interesaba la cifra, el rescate financiero que creía merecer. Cuando Javier, con la voz rota y el rostro surcado por lágrimas secas, le contó la verdad, la expresión de Silvia se transformó en una máscara de incredulidad, seguida de una furia volcánica. No hubo compasión por su dolor, ni un atisbo de arrepentimiento compartido, solo una rabia fría y calculadora. Una enfermera, siseó, la palabra cargada de veneno y desprecio. Tu madre le ha dado nuestra vida a una maldita extraña. Esto no puede quedar así, Javier. No lo voy a permitir. Para ella, la fortuna no se había perdido, simplemente había cambiado de manos, y ahora tenía un nuevo objetivo. En la mente retorcida de Silvia, la situación no era una lección moral, sino un simple problema logístico que requería una solución. La culpa y el remordimiento eran lujos que no podían permitirse. Tenemos que encontrarla, declaró con una determinación de acero. Esa mujer, esa tal Isabel, tiene que tener un corazón, ¿no? Le suplicaremos, nos arrodillaremos si es necesario. Le haremos ver que ha sido un error, que ese dinero te pertenece a ti, a su único hijo. Nadie puede ser tan cruel como para quedarse con todo. Su plan no nacía del arrepentimiento, sino de la más pura y desesperada avaricia. Impulsado por la energía feroz de su esposa y por un terror abyecto a su nueva realidad, Javier se dejó arrastrar. Pasaron los 2 días siguientes en una búsqueda frenética, utilizando los últimos euros que les quedaban para hacer llamadas y moverse por la ciudad. Consiguieron la dirección de Isabel a través de un antiguo compañero de la residencia, un contacto obtenido con mentiras y falsas promesas. Cada paso que daban hacia ella era un paso más profundo en su propia humillación, un descenso a un infierno que ellos mismos habían pavimentado con sus decisiones. El viaje al barrio donde vivía Isabel fue un crudo reflejo de su caída. Ya no se desplazaban en la comodidad de un sedán de lujo, con asientos de cuero y música ambiental. Ahora viajaban en un autobús atestado, apretujados entre extraños, con el olor a humedad y a vidas cansadas impregnando el aire. La lluvia, la misma lluvia fría que había caído el día que abandonaron a Elena, golpeaba los cristales, como si el cielo mismo estuviera llorando por la farsa que estaban a punto de representar. Encontraron la calle, una hilera de edificios modestos pero cuidados, un mundo de distancia de las pretenciosas urbanizaciones en las que habían soñado vivir. El apartamento de Isabel estaba en un 3er piso sin ascensor, y cada escalón que subían era un esfuerzo para Javier, cuyo cuerpo parecía haber envejecido décadas en tan solo unos días. Se detuvieron frente a la puerta, empapados, con el aspecto de náufragos que la marea había arrastrado hasta una orilla desconocida. Eran la imagen patética de la desesperación. Silvia respiró hondo, componiendo su rostro en una máscara de sufrimiento y humildad. A su lado, Javier era incapaz de fingir. Su rostro era un lienzo de auténtica
Miseria, la de un hombre que lo había perdido todo, especialmente a sí mismo. Cuando la puerta se abrió y apareció Isabel, una joven de mirada clara y aspecto bondadoso, por un instante el tiempo pareció detenerse. Ella los reconoció de inmediato, su expresión cambiando de la sorpresa a una cautela instintiva. Fue Silvia quien rompió el silencio, su voz temblorosa en una actuación digna de una tragedia griega. Se arrojó literalmente a los pies de Isabel, agarrando el borde de su pantalón con manos desesperadas. «Por favor, tienes que ayudarnos», sollozó, las lágrimas brotando de sus ojos con una facilidad ensayada. «Somos la familia de Elena. Su hijo. Ha habido un terrible malentendido. Mi marido está destrozado. No sabíamos, no entendíamos». Su discurso era un torrente de medias verdades y manipulación emocional. Javier, de pie detrás de ella, solo pudo emitir un sonido ahogado, un gemido que contenía todo el peso de su culpa. Miró a Isabel y en sus ojos no había arrogancia ni exigencia, solo la súplica vacía de un mendigo. «Mi madre», susurró, la voz apenas audible, «yo era su hijo. Por favor, no puedes quedarte con todo, es lo único que me queda de ella». Su ruego era tan patético como sincero, la confesión de un hombre que solo valoraba a su madre, ahora que su valor se había traducido en un testamento. Isabel los observó en silencio, sin retroceder, sin mostrar la compasión que ellos esperaban explotar. Su rostro era sereno, pero en sus ojos había una firmeza que los desarmó. No veía a dos víctimas de un error, sino a los dos verdugos que habían dictado la sentencia de soledad de Elena. Recordó las tardes en que Elena miraba la puerta con una esperanza que se desvanecía lentamente. Las noches en que la oía llorar en voz baja, creyendo que nadie la escuchaba. Con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de Silvia, Isabel les pidió que se levantaran. «La señora Elena me habló mucho de usted, Javier», dijo, su voz suave pero cortante como el enfilo de un bisturí. «Me contó cómo le leía cuentos por las noches, cómo vendió sus joyas para pagarle la universidad, cómo hipotecó su casa para que usted pudiera tener un futuro. Me lo contó todo, no con rencor, sino con un amor que usted, al parecer, nunca fue capaz de comprender». Cada palabra de Isabel era un eco de la carta, una confirmación de la verdad que Javier ya conocía, pero que ahora oía de labios de la mujer que había ocupado su lugar. Silvia intentó interrumpir, volver a su papel de víctima, pero Isabel levantó una mano, silenciándola con una autoridad moral que era inexpugnable. «Ustedes no están aquí por Elena», continuó, mirándolos directamente a los ojos. «No han venido a pedir perdón por su abandono, ni por su crueldad. Han venido a reclamar un dinero que creen que es suyo». La verdad, dicha de forma tan llana y directa, los dejó sin palabras. La farsa se había desmoronado, dejando al descubierto la fea y desnuda realidad de su codicia. Isabel dio un paso atrás, creando una distancia física que era también un abismo moral. «Elena no me dejó solo dinero, ¿saben? Me dejó una responsabilidad, me dejó la tarea de honrar su memoria, de asegurarme de que su último deseo se cumpliera, y su último deseo fue que su fortuna se utilizara para recompensar la bondad, no para rescatar el egoísmo». Silvia, viendo que la manipulación había fracasado, dejó caer la máscara por completo y su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. «¿Y quién te crees que eres?» «Tú», escupió con veneno. «Una simple enfermera. Nos has robado nuestro futuro. Ese dinero es nuestro por derecho». Su verdadera naturaleza, violenta y rapaz, había salido a la luz, confirmando todo lo que Isabel y antes que ella, Elena, ya sabían. Isabel no se inmutó ante el insulto. Su mirada se posó en Javier, que se había encogido contra la pared, completamente quebrado. Su madre lo amaba a Javier, hasta el último día.
Guardaba en su mesilla de noche un dibujo que usted le hizo en el colegio cuando tenía 6 años, un sol con una cara sonriente. Ella me dijo que usted era su sol y usted la dejó en la más completa oscuridad. Esta revelación, este pequeño detalle de amor persistente, fue el golpe final para Javier. Un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su ser. El dinero no puede comprar el perdón y desde luego no puede borrar el pasado, dijo Isabel, su voz ahora teñida de una tristeza infinita. Esta herencia no es una lotería, es la justicia poética de una madre. Es su última palabra sobre lo que de verdad importa en esta vida. Y su palabra es que el amor no tiene precio, pero la traición tiene un coste muy alto. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 50 euros, ofreciéndoselo a Javier. Tomen para que puedan cenar algo caliente esta noche y pagar el autobús de vuelta. El gesto no fue un acto de piedad, sino la humillación definitiva. Reducirlos a un acto de caridad, a una limosna, era subrayar la inmensidad de lo que habían perdido. Javier ni siquiera pudo extender la mano para cogerlo. Estaba paralizado por la vergüenza, ahogándose en un océano de arrepentimiento del que no había escapatoria. Silvia, por su parte, miró el billete con un desprecio absoluto antes de agarrar a Javier del brazo y arrastrarlo escaleras abajo, lanzando insultos y maldiciones. Isabel se quedó en el umbral, observándolos marcharse. No sentía triunfo ni alegría. Sentía una profunda pena por Elena y una lástima inmensa por el hijo que nunca había aprendido la lección más importante de todas. Lentamente cerró la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue un clic seco y definitivo, el mismo sonido que hace la tapa de un ataúd al cerrarse. Para Javier y Silvia, aquella puerta no solo les negaba el acceso a una fortuna, les cerraba para siempre cualquier posibilidad de redención. Afuera, bajo la lluvia incesante, se encontraron de nuevo solos, pero esta vez su soledad era diferente. Ya no era la soledad de la indiferencia, sino la soledad de la condena. Habían tenido una última oportunidad, no de recuperar el dinero, sino de enfrentarse a la verdad de sus actos con un mínimo de dignidad. Y, como siempre, habían fracasado. El frío que sentían ya no era solo el del agua que los empapaba, sino el frío eterno de un alma que ha vendido el sol por un puñado de monedas. El viaje de vuelta en el autobús fue un purgatorio silencioso, un descenso a través de los círculos de su propio infierno personal. La lluvia golpeaba con furia los cristales, un redoble fúnebre para sus esperanzas extinguidas. Silvia miraba al frente, con la mandíbula apretada en un rictus de odio, su mente ya calculando rutas de escape de aquella vida en ruinas. Javier, por su parte, tenía la mirada perdida en la oscuridad que se arremolinaba fuera, pero lo único que veía era el rostro decepcionado de su madre. En su mano sudorosa, el billete de 50 euros que Isabel le había dado se sentía como un hierro candente, la marca indeleble de su humillación final. En cuanto la puerta de su desolado apartamento se cerró tras ellos, la presa de la contención de Silvia se rompió en una explosión de violencia verbal. Su voz, antes melosa y persuasiva, se convirtió en un arma afilada, lanzando dagas de desprecio y acusación. No le reprochaba su crueldad como hijo, sino su estupidez como socio en la codicia. Le llamó inútil, fracasado, el idiota que había dejado escapar una fortuna de entre los dedos por no haber sabido jugar sus cartas, por no haber fingido un amor que, para ella, siempre fue una herramienta más para conseguir un fin. Javier, por primera vez en su vida con ella, no se defendió. Se quedó de pie en medio de la habitación, recibiendo cada insulto como un golpe físico, porque sabía que merecía todos y cada uno de ellos. En el rostro contorsionado por la ira de su esposa,
Ya no veía a la mujer que había amado o que había creído amar, sino el reflejo grotesco de su propia avaricia. El pacto que los había unido, sellado, con la promesa de una vida de opulencia, se había disuelto en el ácido de la pobreza, revelando la verdad. Nunca hubo amor, solo una alianza de intereses que acababa de declararse en bancarrota. Aquella misma noche, Silvia hizo una maleta. Con una frialdad que helaba la sangre, recogió las pocas pertenencias de valor que les quedaban, acusándole de haberla arrastrado a la miseria. Sus últimas palabras para él no fueron de despedida, sino una sentencia. «No pienso hundirme contigo», le espetó, su voz desprovista de toda emoción que no fuera el más puro desdén. «Tú te quedas con tus remordimientos. Yo aún tengo una vida que vivir». Y se marchó, cerrando la puerta con un portazo que resonó en el apartamento vacío como el último clavo en el ataúd de su antigua vida. La soledad que invadió a Javier fue absoluta y devoradora. Se encontró solo, rodeado por las paredes desnudas que eran el testimonio de su fracaso. El silencio ya no era paz, sino un lienzo en blanco sobre el que su conciencia proyectaba una y otra vez las palabras de la carta de su madre. Cada frase era una tortura, cada recuerdo de su infancia, una puñalada. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que una esposa y una fortuna. Se había perdido a sí mismo en un laberinto de egoísmo del que ahora no encontraba la salida. La ruina financiera no tardó en ser total. La notificación de desahucio apareció pegada en su puerta, un papel oficial que certificaba su caída definitiva. Se vio obligado a vender los últimos vestigios de su vida de lujo por una miseria, humillándose ante compradores que regateaban por los restos de su naufragio. Consiguió un trabajo en la construcción, un empleo brutalmente físico para el que no estaba preparado. El hombre que una vez soñó con cerrar tratos millonarios, ahora acarreaba sacos de cemento, con las manos ensangrentadas y el alma rota. Pero el verdadero castigo no era el dolor de espalda ni el mísero salario. Su condena era vivir con sus recuerdos. Cada anciana que veía por la calle con la mirada cansada le recordaba a Elena. Cada risa de un niño en el parque le traía el eco de su propia infancia, una época de inocencia que él mismo había asesinado. Estaba atrapado en una prisión sin barrotes, una celda construida con los ladrillos de su propia traición, y la cadena perpetua era el eco eterno de la pregunta: ¿por qué lo hice? El tiempo, ese juez que todo lo pone en su sitio, siguió su curso inexorable. Pasaron 5 años. 5 años en los que la justicia poética de Elena no solo había castigado la traición, sino que también había sembrado las semillas de la bondad. El nombre de Elena, que su hijo había intentado borrar vendiendo su casa, ahora estaba grabado en una placa de bronce brillante a la entrada de la residencia Hogar Dulce Reposo. Era el Ala Elena, una nueva sección del edificio, luminosa, moderna y llena de vida, construida íntegramente con los fondos de su herencia. Isabel, fiel a la memoria de la mujer que le había cambiado la vida, no se limitó a eso. Con la ayuda del señor Méndez, estableció la Fundación Elena, una organización benéfica dedicada a un propósito muy específico: ayudar a ancianos en situación de abandono o precariedad económica. La fundación ofrecía desde asistencia legal para protegerlos de familiares codiciosos hasta programas de acompañamiento para combatir la soledad, asegurando que nadie tuviera que pasar por el calvario que sufrió Elena. La fortuna no había corrompido a Isabel. Seguía viviendo en su modesto barrio, aunque en una casa más cómoda que había comprado para su familia. No se rodeó de lujos ni de ostentación. Su mayor riqueza era ver el impacto real y positivo del legado de Elena. Siguió trabajando como enfermera, no por necesidad, sino por vocación, porque era en el cuidado de los demás
donde encontraba el verdadero sentido de su vida, un sentido que el dinero por sí solo nunca podría darle. Un día de otoño, un hombre se detuvo frente a la residencia. Era Javier. Los años y el duro trabajo habían dejado su huella en él. Su espalda estaba encorvada, su rostro surcado por arrugas prematuras y sus manos, antes suaves, ahora eran las manos callosas de un obrero. Miró desde la distancia la nueva ala del edificio, la placa con el nombre de su madre brillando bajo el sol. Era un mundo al que ya no pertenecía, un legado de amor del que él mismo se había excluido. Con un gesto casi furtivo, se acercó a la entrada y dejó un pequeño y humilde ramo de flores silvestres junto a la placa. No se atrevió a entrar. No podía enfrentarse a las miradas de los ancianos que ahora disfrutaban de la generosidad de la madre a la que él había abandonado. Era un gesto inútil, una gota de arrepentimiento en un océano de culpa, pero era todo lo que le quedaba. Se dio la vuelta y se alejó, una figura solitaria que se perdía entre la multitud. Javier continuó con su vida, si es que a eso se le podía llamar vida. Vivía solo en una habitación alquilada, trabajando lo justo para sobrevivir. Nunca volvió a tener una relación, nunca volvió a permitirse soñar. Su existencia se había reducido a una penitencia autoimpuesta, un ciclo monótono de trabajo, soledad y recuerdos. El hombre arrogante y ambicioso había muerto, dejando en su lugar solo una cáscara vacía, un fantasma atormentado por lo que pudo haber sido. La historia de Javier es un eco sombrío que nos recuerda una verdad universal. La verdadera riqueza de una vida no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la profundidad de los lazos que creamos, en la lealtad que ofrecemos y en el amor que somos capaces de dar y recibir. Él tuvo en sus manos el tesoro más grande de todos, el amor incondicional de una madre, y lo cambió por un puñado de monedas que se convirtieron en ceniza. El dinero puede construir un palacio, pero jamás podrá levantar un hogar. Puede comprar el lujo, pero nunca la felicidad. La carta de Elena no fue un acto de venganza, sino un acto de amor final. Una lección brutal, pero necesaria. Le arrebató una herencia material para entregarle a cambio el peso insoportable de la verdad, obligándole a mirarse en el espejo de su traición por el resto de sus días. La historia de Javier y Elena es un sombrío recordatorio de que las decisiones que tomamos, especialmente aquellas forjadas en la fragua del egoísmo, proyectan sombras largas y persistentes de las que es imposible escapar. Javier trocó el amor incondicional por el lujo efímero y fue sentenciado, no por un tribunal, sino por la propia vida, a una existencia de arrepentimiento. Aprendió de la manera más cruel y definitiva que la verdadera riqueza no reside en una cuenta bancaria abultada ni en el brillo de un coche de alta gama, sino en los lazos que honramos y en el respeto que demostramos a aquellos que nos entregaron todo sin pedir nada a cambio. El dinero que con tanta avidez persiguió, el capital por el que sacrificó a su propia madre, se consumió como la pólvora, dejando tras de sí únicamente el humo amargo del fracaso y la ceniza de las deudas. Sin embargo, la culpa, esa deuda impagable con el alma, se convirtió en su compañera inseparable, un eco constante en el silencio de su soledad que le recordaba día y noche la magnitud de su traición. Descubrió que la pobreza material era un castigo menor comparado con la miseria espiritual de vivir sabiendo que había despreciado el único tesoro que realmente importaba. El verdadero legado de Elena no fue el imperio silencioso que su esposo construyó, sino el amor que inspiró y la bondad que su memoria ahora perpetuaba. A través del Ala Elena y de la fundación que llevaba su nombre, su espíritu continuaba cuidando de otros, ofreciendo la dignidad y el consuelo que su propio hijo le había negado.
Su amor, rechazado por su heredero de sangre, se había convertido en un río de generosidad que ahora regaba las vidas de innumerables extraños, demostrando que la bondad, a diferencia del dinero, es una fortuna que se multiplica cuando se comparte. La justicia, en esta historia, no viste la toga de un juez ni blande el mazo de un tribunal. Es una justicia poética, silenciosa e implacable, que equilibra la balanza del universo con el peso de nuestras propias acciones. Javier no fue condenado a la pobreza. Se condenó a sí mismo en el momento en que vio a su madre como una carga y su hogar como un activo. Su sentencia no fue la pérdida de una herencia, sino la revelación de su propia bancarrota moral, una insolvencia del corazón de la que nunca podría recuperarse. Javier aprendió, de la forma más brutal, que existe una diferencia abismal entre el precio y el valor. Conocía el precio de la casa, el precio de un viaje exótico, el precio de una vida de apariencias, pero ignoraba por completo el valor de un sacrificio materno, el valor de una mano que te enseña a caminar, el valor de un amor que perdura incluso más allá de la traición más profunda. Cambió un tesoro de valor incalculable por un puñado de monedas que, al final, resultaron no valer absolutamente nada. Mientras Javier fue destruido por la mera promesa de la riqueza, Isabel fue ennoblecida por su llegada. Esto nos enseña que el dinero no corrompe, simplemente revela y amplifica lo que ya existe en el corazón de una persona. En el corazón de Javier había un vacío que intentó llenar con objetos y estatus, mientras que en el de Isabel había una bondad genuina que utilizó la fortuna como una herramienta para hacer el bien. La herencia de Elena no fue una lotería, sino un catalizador que precipitó a cada uno hacia su verdadero destino. Que esta historia nos sirva a todos de espejo y de advertencia. Nos recuerda que la verdadera herencia que dejamos y recibimos no está escrita en un testamento, sino en los recuerdos que creamos y en los valores que transmitimos. El respeto, la lealtad y el cuidado de nuestros mayores no son una obligación, sino el pilar sobre el que se construye una vida con sentido, una vida que, al final del camino, pueda mirar atrás sin la carga insoportable del arrepentimiento. Al final, la mayor pobreza no es tener los bolsillos vacíos, sino un corazón hueco, un alma despojada de amor y un futuro hipotecado por las malas decisiones del pasado. El palacio de Javier se derrumbó porque estaba construido sobre cimientos de ingratitud. La carta de Elena no le arrebató únicamente una herencia. Le entregó un espejo, obligándole a contemplar el reflejo del monstruo en el que se había convertido por el resto de sus solitarios y miserables días. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido de esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla con otra historia emocionante que te llegará al corazón.